La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante que hablar con un médico especialista, con un médico neumólogo, el doctor Orlando Sturla Abreu? Muy buenos días, Orlando, que por cierto es mi médico también. Buenos días. Buenos días. Por eso que estás sano tú, gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Buenos días, realmente con mucho honor de estar con ustedes, sobre todo este programa tan importante que hace tanta advertencia y orientación a la comunidad, no solamente local, sino internacional, que es importante porque hay muchos dominicanos y también latinos y americanos que viven, que tienen relaciones con nosotros y que realmente han visto cómo se va evolucionando la vertiente diferente de esta enfermedad a nivel de todos los países. Ha visto que a pesar de que nosotros somos un país del cuarto mundo, tercer mundo, hemos manejado bastante bien, pero lamentablemente la gente cree que se acabó la epidemia y da la casualidad que entonces salió de manera desaprensiva, y por eso ha habido una cantidad de casos clínicos, no solamente de pruebas positivas, de muchos casos clínicos, porque muchas veces la gente ve en los periódicos los casos clínicos, pero hay un grupo de personas que no consiguen hacerse las pruebas ni los laboratorios, y los médicos, así como los pacientes, se ofuscan en solamente hacer la PCR, cuando la medicina tiene que ver con la parte del diagnóstico clínico y otras medidas de laboratorio como radiológica, donde perfectamente se puede hacer el diagnóstico. Iba a comenzar preguntándote, Orlando, en el caso de tu consulta privada, ¿tú has sentido ese incremento de pacientes, de gente contagiada? Mira, nosotros hemos entendido como concepto de clínica Abel González de Abraham Lincoln, de medicina avanzada, que se trate de los pacientes que no tengan COVID. Hemos dado una asesoría preferiblemente virtual con todos los patrones de diagnóstico, de radiología y de laboratorio y de tratamiento. Y de hecho, 195 pacientes han evolucionado muy bien, algunos han tenido X tal motivo, pero realmente han evolucionado bien. Y ahora, fíjate tú, con esta camada hay 20 pacientes nuevos más positivos. La gente, allá hay una medida de temperatura, de prevenir, pero siempre, como le digo yo siempre a todos los médicos y a todos los pacientes, tenemos que pensar que cualquiera puede ser un portador o un enfermo. Entonces las medidas deben ser siempre iguales. Por eso el hecho de la higiene, lavarse las manos, algunos utilizar guantes, utilizar las mascarillas de manera correcta, porque la gente se pone la mascarilla en la boca, no se la pone en la nariz. Deja la nariz para hablar. Parece como que entendieron que con la nariz que se habla, y entonces bajan la nariz y hablan, y resulta que lo que debieran hacer lo contrario. Pero deben mantener la mascarilla siempre cerrada. Esa avalancha que es tremendamente imposible de parar, porque por ejemplo cuando tú tienes un paciente positivo en una empresa o en un domicilio, todo el mundo quiere hacerse la prueba, y probablemente no necesariamente todo el mundo tiene que hacerse la prueba. Habrá alguno que no tenga síntomas y que sea positivo, pero lo correcto sería que el paciente que va teniendo síntomas se vaya haciendo los mecanismos de detección, que pueden ser de laboratorio o de la PCR o de tomografía o la deducción médica, que siempre es el 90-95% del diagnóstico. El gran error de los pacientes es llegar a un sitio y decir: yo tengo COVID, ya lo ven mal, ya lo aíslan. Usted tiene que decir lo que usted se siente y dejar que el médico sea que haga el diagnóstico. Adelante, Jacqueline.
Ok, doctor, usted dijo en un momento que nos estábamos manejando bastante bien. Cuando usted dice nos estábamos manejando bastante bien, ¿usted se refiere al manejo que le han dado las autoridades en cuanto a políticas públicas sanitarias o en cuanto al tratamiento de la enfermedad en clínicas y hospitales? Mira, nunca, en ninguna parte, nosotros tenemos un sistema de salud precario de hace más de 40, 50 años. Si tú lo comparas con el mundo, nosotros más o menos estamos haciendo probablemente mejor que muchos países del mundo, siendo un país de tercer mundo. Porque los países de primera línea, cuando un paciente lo diagnostican, lo único que le dan es acetaminofén. En Estados Unidos, en España, en Italia, en todos esos países, no le dan tratamiento. Aquí por lo menos se ha manejado multidisciplinariamente y el Estado ha permitido que nosotros, los médicos que estamos en medicina privada, hagamos lo correcto, que debe ser diagnosticar, tratar de la manera dentro de lo posible de lo que tenemos en nuestro país, no hacer cosas futuristas, porque la medicina tiene que ser práctica. Entonces, al principio se hizo una buena acogida entero, no permitir las elecciones desaprensivas, que todo el mundo saliera. La gente, mucha gente, aunque tú no lo creas, que no tiene información, que no lee, o que no sabe leer, o que no escucha, o que no entiende, y otros que no aprenden. Y entonces la gente dijo, no, pues ya no hay nada. Y comenzó a salir de una manera rutinaria como si fuera, porque se aperturó. Si se hubiera dejado esa cuarentena hasta las 3 de la tarde, 5 de la tarde o hasta las 7 de la noche, los lugares públicos que la gente salía, este fin de semana yo pasé por 3 lugares, y la gente estaba sin mascarilla, como si del carro, obviamente. Entonces, vamos a la clase que lee, que se nutre, que tiene orientación, que puede llamar por teléfono a cualquier médico y orientarse. Esa clase, que supuestamente debiera ser la más inteligente, fue desaprensiva. Lamentablemente, la clase baja de aquí, media baja, la clase más pobre, que viven en una casa pequeña, cerrada, que no tienen luz, que no tienen aire acondicionado, que quizás no tienen comida, tienen que salir a la calle y están cansados, y además tienen que buscar el sustento habitual que lo hacen a diario. Nadie tiene como un sistema, aunque el gobierno le ha dado a mucha gente una cantidad de dinero para que más o menos subsistan estos meses, pues aproximadamente eso funciona. Pero ya la gente se cansó y ya, aunque pongan una cuarentena, ya la gente cree que se terminó. Y yo creo que ahora, como lo dijimos justamente en este programa hace varios meses, ¿verdad? Hablamos de que este mes, julio y agosto, era el más importante, porque según el desencadena, el cambio, donde comienzan a venir, como decían ustedes previamente, los turistas vienen y entran aquí, no se sabe si tienen una enfermedad, no solamente COVID, cualquier enfermedad. En otros países te piden de todo. Aquí tú entras como perro por tu casa y luego averiguan. Y lo que tienen un termómetro, que por lo general los termómetros marcan que 33. Ahí me decía un señor que llegó que los termómetros de diferentes áreas lo que marcaban era 33. Imagínate tú, están dañados, no están haciendo correctamente. ¿Verdad? En países, por ejemplo, como Brasil, cuando tú vas para la fiebre amarilla, te hacen un cuestionario que tú tienes que llenarlo, que tú tienes alguna patología, y te tiran para ver si tú tienes alguna patología. Igual en la mayoría de las otras. Aquí, se da prioridad al turismo. Lamentablemente, yo creo que ahora lo único que podemos hacer es tratar de tener el menos pánico posible, porque hay mucha gente que se va a morir, no del COVID, no del pánico y de la ansiedad que los medios, a veces, incluyendo los médicos, le proporcionan a la
a la comunidad. Y yo creo que ahora nosotros estamos en una etapa donde la gente está esperando la vacuna, pero la vacuna no va a llegar. Además, ¿cuántas vacunas van a haber? Aquí hay 13 millones de personas, no se le va a poner 13 millones de vacunas, es imposible. Entonces, ahora yo creo que lo que hay que olvidarse de la PCR, ir al médico, darse tratamiento, y los médicos que no sepan lo que tienen que hacer, mejor sálganse de eso y dejen al que está tratando de hacer positivamente. Porque Orlando, no entendí eso de que se olviden de la PCR. Sí, porque la gente se ofusca en hacer una PCR. Y el diagnóstico del COVID tiene que ver, primero, con la parte clínica. Segundo, con la parte tomográfica. Es más fácil hacer una tomografía y ya tú sabes que tiene COVID, hacerte ciertos exámenes de laboratorio que son pertinentes para muchas enfermedades, pero en este caso el COVID es más preponderante en algunos detalles. Porque si nos ponemos a esperar las pruebas, la gente se ofusca, lo que pasa es que comienzan a utilizar los test rápidos, la prueba de supuesta inmunidad, la prueba, yo le llamo la prueba de la farsa y la prueba de la discordia, porque es una prueba que te la venden en un laboratorio, te la venden fuera de tu casa y tú no sabes si realmente tú eres positivo o negativo o lo que fuera, y termina como quiera con un pánico de la familia. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Llega un paciente, le comienzan a hacerse pruebas rápidas y hay 3 que le salen supuestamente positivos. Al final de cuentas, todo el mundo intenta volverse loco haciéndose la PCR y resulta que cuando se hacen la PCR, cuando se hacen los exámenes, ninguno tenía COVID. ¿Qué quiere decir eso? Se malgastó el tiempo, se agredió a la seguridad, se generó pánico sin necesidad. Pero la gente se le metió en la cabeza que solamente el PCR sirve, es una prueba muy importante, es una prueba de diagnóstico, de seguimiento, de control y de recuperación. Pero hay muchos otros datos de laboratorio, de tomografía, que son lo que nosotros llamamos el triaje y son pertinentes. Por eso la gente se tiene que olvidar de ir a donde el médico a pedirle un PCR. Vaya a diagnosticarse, vaya a solucionar su problema. El gran inconveniente es que los síntomas del COVID se olvidan y cuando los pacientes llegan a la emergencia no le hacen caso y seguimos todavía con 2 medicamentos que uno de ellos no ha entendido todavía la razón, que es la acitromicina. Y cuando lo mezclan con la hidroxicloroquina, el paciente se muere. Si tú observas, los pacientes que se han muerto, coincidió que tomaron los 2 medicamentos. Hicieron fallos cardiorrespiratorios. En algún momento se decía que esa combinación era formidable. Siempre se ha dicho, y lo hemos dicho, que no sirve. Lo que pasa es que la gente escucha al que no tiene el más mínimo sentido de la medicina. Trump, que fue el que dijo que servía, no es médico. En el caso de Estados Unidos. En el caso de los europeos, los mismos casos. Y la mayoría de los epidemiólogos no son médicos. Son médicos que trabajan solamente en el área de la investigación. No es lo mismo cuando usted tiene 100 pacientes enfrente que cuando usted supone que puede haber. La hidroxicloroquina es otra cosa. Es un medicamento que pudo haber y todavía puede funcionar, pero que, como dijimos, hay que observarlo y tener en cuenta porque tiene muchos efectos secundarios y tiene muchos efectos de tipo cardiogénicos. Cuando tú lo mezclas con una citromicina, que es un buen medicamento para muchas patologías, puede entonces empeorar. Si tú observas a mí me gustaría que esos 941 casos que se describen, que me digan de qué murió, no del COVID, de qué murió. Porque si lo observamos, vamos a ver que tiene un efecto medicamentoso.
Ya los franceses publicaron un artículo y el JAMA, el Lancet y diferentes revistas americanas han dicho que no sirven juntas. Y todavía tú ves que aquí hace una farmacia un kit con acitromicina, un kit con un anticoagulante, un kit con un antiinflamatorio. Eso es peligroso porque aquí hay un 30-40% de pacientes que son alérgicos a aspirina y derivados. Muchos de esos pacientes por encima de 40 son hipertensos. Y muchos de esos pacientes hipertensos tienen trastornos del ritmo. Entonces, cuando tú le vendes un kit a una gente que tiene un anticoagulante, que tiene un esteroide, tiene que tener cuidado. La medicina tiene que ser indicada por un médico que sepa lo que esté haciendo. No es porque estamos de moda y hay que todo el mundo tratar. Yo tengo un amigo neumólogo que me llamó para que tratara a su familia, porque él no maneja esa patología. Y eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Que usted no maneja una patología, tenga cuidado. La mayoría de los pacientes están tomando la ivermectina preventivamente y eso todavía no se sabe. Y luego la están manejando con una dosis como si fuera un parásito. Esto es un virus. Un virus. Entonces hay que pensar para qué medicamento en la primera etapa, en la segunda etapa y en la tercera etapa. Uno de los errores de los médicos del mundo, ¿cuál es? Que durante el ingreso le quitan los antivirales. Usted está tratando un virus. Si usted solamente va a manejarlo con los anticoagulantes y los esteroides, el paciente se va a complicar. Hay que darle el antiviral desde el momento que se diagnostica hasta que se cure. Y ahora nosotros tenemos que utilizar lo que tenemos disponible en el mercado de nosotros, que parece que ha funcionado bien, salvo lo que hablábamos, el paciente que se llena de pánico, o el médico que está tratando que se llena de pánico, o que la gente le va sumando patología arriba, o ya la tenía previamente. Doctor, en este país es común los procesos gripales recurrentes y en esta temporada de calor siempre ocurren gripes. Hay ahora una paralela al COVID que se llama Ceban, que es bastante severa. ¿Cómo distinguir entre una gripe y el COVID? ¿Cuáles son los síntomas de uno y de otro? ¿Cuándo ir al médico y cuándo es una gripecita que se puede manejar con antigripales normales? Mira, eso depende a quien tú le preguntes eso, en la especialidad de nosotros, ¿verdad? No te voy a mencionar especialidad, pero mira, como bien tú has dicho, ahora vienen, igual que en el año entero, diferentes patologías respiratorias virales. No solamente la gripe, vienen los rinovirus, adenovirus que habitualmente. Como no hay campamentos y no hay clase de los niños, pues probablemente hay menos cuadros, porque los niños son los multiplicadores de esos cuadros en la casa habitual. Entonces, cuando tú tienes el COVID, la gente, no importa si fuera una gripe o fuera otra cosa, va a pensar, va a llamar o va a acudir al médico pensando que es COVID, independientemente que tú le digas que podría ser una gripe, porque a la gente lo que le interesa es descartar el COVID. Y como hemos dicho anteriormente, la gripe mata más que el COVID. La causa de muerte, la cantidad de muertes por gripe son mayores que la del COVID, pero a la que le cogimos miedo, a lo que nos dieron pavor, a lo que nos volvieron pánico mundial, fue al COVID. Y indudablemente es una patología que, por ejemplo, yo soy de lo que digo que estaba el año pasado y que arrasó mucha parte del mundo y hizo muchas muertes. Y la gente no estaba pensando. Pero a raíz de que la comunidad china, con su buena tecnología, detectó automáticamente el virus y sobre todo trató de limitar el mundo, que no se desplazara para que no se supuestamente esparciera. Ahora mismo está el tema de la gripe,
¿Cuál es? La mayoría de las veces la gripe produce dolores articulares, que el COVID por lo general no lo hace. Sin embargo, algunos pacientes dicen que le ha pasado eso. Es muy importante la pérdida de olfato, la pérdida del gusto total, no un poquito, total, porque la gripe también puede pero los dos pueden producir debilidad. No es normal que el COVID cause dolor, pero sin embargo algunas personas sí lo hacen. La gripe no es frecuente que produzca lesiones dermatológicas, que el COVID sí lo hace, sobre todo en los dedos de los niños, en la parte de la piel. Esta es una patología que puede producir lesiones digestivas. Entonces puede confundirnos con lo que es más frecuente, que son las infecciones como ameba, yardia y etcétera, que ahora hay mucho con el calor, el manejo del agua. Ahora hay mucha, muy frecuente. Entonces, probablemente el manejo de inicio de los dos es parecido. Por lo tanto, tú puedes ver que una gripe se va a quitar más rápido que el COVID. Es una manera de diagnóstico, ¿verdad? Lo que no se debe es, y hay un panel respiratorio que ahora está incluyendo el COVID, que me imagino que en el panel respiratorio, que andan entre 9 y 14 mil pesos, déjame, la prueba del COVID cuesta, y si tú haces de esos ambulatorios que andan por ahí, es una gran ayuda, 9 mil y pico de pesos. Entonces, los paneles es la mejor manera para tú discernir. Hay gente que tiene tos, el COVID y la gripe, las dos pueden dar tos. Ahora, la mucosidad general es más frecuente de la gripe que del COVID, pero no quiere decir que el COVID no aparezca con eso. Fíjate, por eso es un poco difícil, ¿verdad? El tema de la fiebre, por lo general, desde que tú utilizas un antiviral, está más rápido. El COVID es un poquito más enmascarador. Tenemos el dengue también ahí mezclado, que también hay que tenerlo en cuenta, y el Zika y el chikungunya, que andan también paralelos. Pero probablemente si usted tiene tos, dolor de garganta inexplicable, una dificultad respiratoria que no tiene sentido, y se le va el olfato y se le va el gusto, probablemente eso es COVID. Si tiene mucha mucosidad, muchos dolores, probablemente eso no es COVID. Lógicamente, los pacientes le dan importancia a una cosa y los médicos tratamos de juntar todo eso para hacer un diagnóstico clínico. En el caso de la gripe, cuando vamos al laboratorio y vemos un COVID, es más fácil con los laboratorios discernir que es un COVID y no una gripe. Y la tomografía, que la gripe también produce cambios del punto de vista tomográfico, no son como los del COVID. Los del COVID parecen muy claramente, y ya los radiólogos, los técnicos de radiología, están claramente determinados de qué se parece al COVID. El tema está cuando tú te encuentras un paciente en fallo cardíaco, en un cuadro respiratorio, y que entonces llega a una clínica que no recibe pacientes de COVID y creen que COVID, que no le pueden hacer una prueba de PCR porque no la tienen, y mandan a ese paciente a un sitio de COVID y probablemente no sea COVID. Entonces ese paciente se contamine además con COVID. Pero por lo general, esos tres síntomas son muy evidentes. Una disnea o dificultad respiratoria que no tiene explicación, una tos que tampoco tiene explicación y falta de olfato y de sabor. Son muy evidentes para el COVID.
Parece que la comunicación... Sí, doctor, entonces... Ok, doctor. Entonces, en las clínicas tradicionales, ¿se están recibiendo, según su experiencia, pacientes con cualquiera de estas sintomatologías que no necesariamente es COVID? ¿Sería descartado ya por el facultativo del lugar luego de hacer las pruebas correspondientes? No Sí, es como por lo se general dice, que si se sospecha no lo reciben. No, yo no creo que ninguna clínica no reciba al paciente. Una cosa es llegar a la emergencia y la emergencia que decide, como todos los casos, el paciente que se ingresa o no se ingresa. Hay clínicas que solamente tienen una sola plataforma y no permiten que se ingrese un solo paciente de COVID porque va a contaminar a los otros. Si tú te pones a ver, el 95% de los pacientes de cualquier clínica o hospital no son de COVID. Probablemente un 5%, quizá un 10%, salvo excepciones en algunos hospitales y algunas clínicas, solamente se maneja alrededor de un 5%. Eso quiere decir que cuando dicen no hay cama, pues son 3 o 5 camas lo que hay para COVID. En hospitales hay algunas plataformas que se ha destinado para el COVID y hay otras que son la mayoría que no son para COVID, porque la mayoría de los pacientes no son de COVID. Entonces, estamos destinando a una gran cantidad de pacientes supuestamente de COVID. Por ejemplo, hay pacientes que están internos en una clínica o un hospital tomándose los medicamentos orales. Esos pacientes debieran estar en su casa, debieran estar en aislamiento domiciliario. Si tú chequeas lo que es del viernes, justamente, tú vas a encontrar 28,000 que son confirmados y te vas a dar cuenta que hay 20,000 en aislamiento domiciliario y hay 3,600 días aproximadamente, un poquito más, de aislamiento hospitalario. Probablemente de esos 3,610, probablemente más del 50% pudieran estar en su casa, porque están ahí ocupando una cama de un paciente que podría tener otra patología, que quizás es más importante. Por ejemplo, los pacientes cardiovasculares, los pacientes nefróticos, los pacientes neumológicos, los asmáticos severos, que no lo quieren recibir en ningún centro porque creen que tienen COVID. Y hasta que no le hagan PCR, por eso el Estado tiene que permitir que todas las clínicas tengan una máquina de hacer PCR, todas, para que pueda tener la posibilidad de hacer un diagnóstico preciso y olvidarse de esas pruebas rápidas. Son una prueba que confunden. La gente se está con un diagnóstico que probablemente es falso, que quizá el que la hizo tuvo la idea de hacer algo rápido, barato, de $1, $2, para poder tener un diagnóstico rápido. Pero realmente no es una prueba, es una prueba que nos está dando dolores de cabeza, porque, por ejemplo, llega un paciente a una clínica, le hacen esa prueba rápida y resulta que está negativo, y luego ese paciente se hace un PCR y está positivo. Entonces tú dices, desde el punto de vista legal, ¿se lo pegó la clínica o ya el paciente venía con su prueba positiva? Por eso la clínica que no reciben COVID tiene que tener PCR para hacer ingreso, tiene que tener un triaje de laboratorio y tiene que tener una tomografía de tórax. No importa si usted se va a operar de ojo, si usted se va a operar una rodilla, si usted se va a hacer una endoscopía, no importa. Eso es como la prueba del HIV, la prueba de hepatitis, de BDRL, que habitualmente se hacen para los pacientes generales. Ahora, sí, la escasez de los PCR... Sí, dígame. No, que se nos agotó el tiempo. Lamentablemente estamos ya pasados. Te agradecemos muchísimo, de verdad, tu participación y todos estos consejos útiles, que es importante que la gente los escuche. Gracias, Orlando, por tu participación.
Dios los bendiga a todos. Nos vamos a Gracias, doctor. Gracias. Nos vamos a comercial, amables televidentes, a la rectica final del Telematutino 11.